lenguaje, lo que Dios hará. A veces olvidamos esa parte, lo que Dios va a hacer, pero no podemos entender lo que Dios va a hacer cuando ni siquiera conocemos quién es Dios. Y fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favor. Ahí en su casa ponga sus manitas de que ya lo encontró. Y dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y sabes qué es lo que dice la escritura? Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él está diciendo: fiel, si Dios te llamó, Dios va a ser fiel. Si Dios te ha traído hasta acá, Dios va a ser fiel. Si Dios lo está haciendo, Dios va a ser fiel. Acá el problema es que hemos dejado de conocer quién es Dios. Y quizás queremos poner a Dios en un conocimiento muy terrenal y no funciona así. Por eso a muchos se nos ha debilitado la fe, por eso muchos batallamos en creer, por eso muchos hemos dejado de congregarnos, por eso muchos hemos renunciado a la fe, porque queremos que Dios obre a nuestra manera. Y una de las características de conocer lo que Dios hará es que no hay nada mejor que a la persona, o en este caso a Dios, que es el que lo está haciendo, dejar que lo haga como es mejor. Te voy a poner un ejemplo. Está como aquella persona que está en la cocina, invita a otros a comer, y la señora está preparando, no sé, unos frijoles charros, y la señora invitó a alguien a comer a la casa, y la señora está preparando los frijoles charros, y resulta que el invitado está con la señora: oiga, pero échele más ajo. Y la señora: oiga, pero no le va a echar patita de puerco para que agarre sabor. ¿Y cómo crees que está la señora? Moviendo los frijoles. Oiga, no le va a echar tocino, porque el tocino, los que han cocinado, ¿qué se siente? ¿A poco volteas y le dices: gloria a Dios porque nunca te callas? ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Ya cállate. O me encanta la generación de este siglo: o hazlo tú, hazlo tú. Ahora te lo llevo a temas espirituales. La escritura dice: fiel es el que os ¿qué? Decimos caminar con Dios, decimos andar en Dios, decimos confiar en Dios, pero queremos que Dios haga todo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿Dios es Dios o Dios es nuestro empleado? Porque siempre queremos que Dios nos bendiga a nuestra manera. Queremos que Dios nos bendiga en nuestra forma. Queremos que Dios lo haga en nuestros parámetros. Entonces llega un punto donde Dios voltea y dice: sí, aunque quizás no entiendes lo que estás viviendo, yo soy fiel. ¿Cuántos decimos amén? Y esto no significa que Dios tenga que hacer forzosamente lo que nosotros queremos. Y es por eso que muchos han renunciado a la fe, porque se acercan a Jesucristo, se acercan a Dios buscando que Dios obre como nosotros queremos. Entonces no estamos creyendo en la grandeza de Dios. Los que somos padres lo entendemos. ¿Tú por qué paras a tu hijo a las 5 o 6 de la mañana? Mira, nosotros que vivimos en frontera, para los que nos ven en otro lado del país o del mundo, donde sea, fíjate, nosotros vivimos en frontera. Y si tú quieres ir a Estados Unidos un lunes a las 5 de la mañana, prepárate para 3 horas de fila. Porque hay papás que hacen el esfuerzo de parar a su hijo a las 3:30 de la mañana, cambiarlo, vestirlo, ponerlo, peinarlo, almorzarlo, desayunarlo, irse a formar al puente, porque el niño tiene que entrar a las 7 de la mañana. Y ellos creen, y está bien, que la educación en el país de los Estados Unidos les va a servir más a sus hijos. A lo mejor el hijo tendría todo para voltear y decir: déjame dormir, pero el hijo se calla, porque sabe que el camino que el papá está tomando es el mejor para su vida. ¿Cierto o falso? Ahora te lo llevo a temas espirituales. No estamos leyendo y decimos que fiel es el que nos llamó. ¿Y por qué a veces renegamos tanto de lo que estamos viviendo? Porque a veces renegamos tanto de la circunstancia que caminamos, porque a veces renegamos tanto en el camino. No estamos diciendo que fiel es el que nos llamó. ¿Cuántos decimos amén? Disfrute el camino entonces. Si tú sabes que Dios está contigo, disfruta el camino.
disfruta la travesía, disfruta los momentos complicados. No dice la escritura, hace 8 días lo leíamos, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de ¿qué? De llorar. Es parte de la vida. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de viajar, tiempo de que no viajes, tiempo de gastar, tiempo que lo estoy contextualizando. Tiempo de gastar, tiempo de que no gastes, tiempo de alegría. Hay tiempos de tristeza. A veces se nos olvida, pero es parte de la vida. Hay ocasiones, no toda la vida podemos andar como Cepillín. No, hay tiempos de tristeza. Hay ocasiones donde la vida se pone difícil. Hay ocasiones donde no hemos entendido de qué se trata todo esto. Fíjate, escuchaba una analogía que daban de un monje. Dicen que este monje escribió un libro y se hizo inmensamente famoso, rico, en cuestión, adinerado, mejor dicho. Y en eso uno de los que había comprado el libro se puso en contacto con él y le dijo: te quiero ir a visitar. Y resulta que cuando va y lo visita, se da cuenta que el monje vive en una choza. En una choza. Y entonces quien va a visitarlo le dice: ¿cómo es posible que vivas así si tú eres millonario? Y él responde, le dice: ¿cómo? Dice así. Dice: mira, llego a tu casa, no tienes una sala, no tienes un comedor, no tienes las comodidades que yo esperaba. Y el monje, con esa sabiduría que a veces tiene esa gente que se separa para tener un estilo de vida diferente y que después llama nuestra atención, dice que voltea con esta persona y le dice: ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está tu casa? Y él dice: allá, en Estados Unidos. Ok, ¿dónde está tu sala? Allá, en mi casa en Estados Unidos. ¿Dónde está tu comedor? Allá, en mi casa en Estados Unidos. Y le dice: ¿y dónde estás tú? Acá. Dice: en la vida vamos de paso, nada es nuestro. Dice: entonces, ¿por qué me he de esmerar por las cosas que realmente no son mías, que van de paso? Dice: yo decidí alimentar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, lo que sí me funciona para toda la vida. Y te das cuenta que en esta generación que estamos viviendo nos afecta tanto el tema de lo que tengo, lo que no tengo, lo que hicieron, lo que esto, lo que aquello. No sé si me estoy explicando. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tengo poco que estoy incursionando en este tema de las redes sociales, y me dio mucha risa porque ahora ser famoso es muy fácil. Me acuerdo que mi hijo, el mayor, me abrió un perfil en Instagram, otro en Facebook, y me metí y le digo: hijo, no tengo seguidores, ¿o cómo es eso? Si no, pa, pues tienes muy poquitos, tienes 4 millones. Entonces me dice: no sea mi Dios. No, me dice: tienes, papi, tienes como 15. Y me dice: pero eso se soluciona. Y yo: ¿cómo? ¿Hay páginas que pagas? Y yo: ¿a poco sí? Sí, no, pagas ahí 200 pesos y chorro de gente te sigue. Le digo: ¿a poco sí? Sí, no, hombre. Y le digo: deposítales ahí 200 pesos para que nos sigan. No, después me asusté y quiero aclararle eso. ¿Por qué? Porque cuando empecé a ver quién me seguía, salieron como 4 güeras acá encueradas y yo dije: santo Cristo. No, después ya me andaba arrepintiendo. Pero el tema es que, si te das cuenta, estamos en un tiempo donde es muy fácil aparentar. De repente yo tenía 15 seguidores y un día amanezco, tenía como 800 que ni conocía. Pero si tú te metes a ese perfil vas a decir: mira qué popular. No es cierto, pagué. Y tú andas creyendo que la rubia encuerada me anda siguiendo. Es decir, mira el pastor, no, pues están de los bots que hacen ahí. Y en verdad, cuando yo me puse a ver, dije: hola, hay una Poliatovska y no sé qué. No es mentira. Es totalmente falso. Y hoy vivimos en una época donde se nos ha olvidado quién es el que nos llama. Y yo he entendido algo: quien te llama es quien te va a sostener. ¿Cuántos decimos amén? Si tú crees que Dios te ha traído hasta acá, relájate, porque Dios es el que te va a sostener. Fíjate lo que dice la escritura. Quiero que vayas conmigo ahí, por favor. Salmos capítulo 37, versículo 5. Este es de mis pasajes favoritos, muchas veces lo digo. Fíjate lo que dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deja que Dios haga, deja que Dios lo haga. No hay nada mejor que ver lo que Dios va
hacer. Quiero que vayas conmigo en tu escritura y tú vas a decir, pastor, ¿y cómo le hago? Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, por favor. Y acá te voy a poner en contexto. Elías, que era el profeta, que era la voz autorizada de Dios en esa época, empieza a sufrir después de haber hecho muerte a tantos y haber hecho tantas cosas. Después Elías empieza a sufrir un tema de problemas personales, donde la vida se pone difícil, que a todos nos ha pasado. Y quiero leer esta parte del 19 a partir del versículo 9, capítulo 19, versículo 9. Dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todo, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme. ¿Qué dice? Ok, tú me vas a decir, pastor, ¿cómo logro dimensionar que Dios lo haga? Número uno, tú tienes que aprender a callar las voces que sabes que no vienen de parte de Dios. Fíjate, uno a veces como pastor piensa que Dios no lo recuerda cosas nuevas. Y durante estos días Dios me recordó algo que yo había dejado de experimentar. ¿A cuántos les gusta orar? Dígame amén. Ok, para la mitad cristianos. Para los que no, puede agarrar el teléfono. Ahí va. Para los que les gusta orar, aprendí algo que se me había, no aprendí, recordé algo que se me había olvidado. ¿Sabes cuál es la mejor forma de orar? Cuando logras callar las voces que traes acá adentro. Y ese es el arte de la oración: callar las voces internas. Porque nos hemos acostumbrado a orar de: oh Señor, te pido por favor que me ayudes, Señor, sáname. Y tu mente está en el proceso de estar recordando que mañana lunes no tienes el uniforme limpio, que el niño pidió un mapa, que mañana tienes que pagar la graduación, que mañana tienes que pagar el festival, y estás orando. Tú estás: oh Señor, te pido por favor que bendigas a mi familia, y tu mente está: ay Padre, y el mapa y el uniforme blanco, y tampoco te compré jabón, falta cloro. Oye, es que en el TikTok vi que si juntas jabón y cloro, pero estás orando. Y luego al último dices: amén, gloria a Dios. ¿No? Y a muchos nos pasa así. ¿Y sabes qué recordé que es verdad? Tienes que aprender a callar tus voces internas. Y tú me vas a decir: ¿cómo? Quédate sentado hasta que estés callado y te puedes conectar con Dios. Porque si no, ahí viene el problema. Quiero que prestes mucha atención a esto. Elías era la voz autorizada de Dios. Y no hay cosa peor. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Dígame amén. No hay cosa peor que un hijo de Dios tenga verdades y las mentiras no las creamos verdades. Y eso es lo que el diablo empieza a hacer en la vida de un hijo de Dios. Quiero que prestes atención. Presta atención a la lectura de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, y voy a leer hasta el 11. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Eso era cierto o era mentira? Eso era cierto. Y fíjate lo que sigue diciendo: han derribado tus altares. ¿Eso era cierto o era falso? Era cierto. Fíjate, y dice: ya han matado a espada a tus profetas. ¿Eso era cierto o no era cierto? Era cierto. Y luego sigue diciendo Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esa es una verdad, pero con una mentira. Y él lo dice con tanta seguridad. Dice: y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme. ¿Qué dice? Regrese conmigo a lo que leímos al principio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fíjate lo que dice: fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? ¿Elías estaba solo o Dios estaba con él? Entonces, ¿estaba solo o no estaba solo? Pero te das cuenta cuando no apagas las voces. Elías era la voz autorizada de Dios y dice bien seguro: y solo yo he quedado, solo. ¿Estaba solo o no estaba solo? No estaba solo. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos: ay, es que me siento solo en esta vida, nadie me... A ver, y a lo mejor todo lo que has dicho anteriormente es cierto. No me alcanza el dinero, estoy batallando, estoy metido en una crisis, mira, me corrieron del trabajo. A lo mejor todo eso son verdades, pero hay una mentira que no puedes convertir en verdad, y mucho menos la puedes decir llena de verdad y creyéndola. Dios nunca deja solos a sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? Pero el problema es que nos hemos acostumbrado a eso, a creer que Dios nos ha dejado solos. A veces decimos: oh Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Y sabes cuál es el conflicto que hay acá? Quiero que vayas conmigo ahí en tu escritura, por favor. Salmo capítulo 90, versículo 1. Salmo capítulo 90, versículo 1. Si me pueden ayudar acá arriba, porfa. Salmos 90, el libro que está en medio de la Biblia. Salmos 90, versículo 1. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favor. Y fíjate lo que dice el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación. ¿En qué? O sea, ¿qué está escribiendo el salmista? Que no es de hoy, es por generaciones. Señor, tú nos has sido refugio de generación. O sea, yo quiero que usted dimensione algo, hermano, amigo, quien nos visitas. Cuando Dios habla de que Él es nuestro refugio, no es algo nuevo. El salmista escribe: Dios ha sido refugio de generación en generación, antes de que se formasen, y empieza a darnos una explicación. Y fíjate lo que sigue diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué dice? Tú eres Dios. Cuando tú logras dimensionar que quien cuida de nosotros, que quien está con nosotros, que quien protege nuestro diario vivir, que quien nos abraza siempre, quien ha prometido siempre abrir camino, no es cualquier Dios. Es alguien que ha sido refugio de generación en generación. Hablando en la humanidad, ¿cómo se construye la reputación de alguien? Basado en el tiempo. Hablando en la realidad, ¿cómo se construye el imperio de alguien? Basado en el tiempo. Hablando en temas económicos en este mundo, ¿cómo se construye una familia de abolengo? Basado en el tiempo. ¿Cierto o falso? Tú has escuchado los Rockefeller, son familias de cientos de años atrás que son multimillonarios, que no se construyeron ayer. ¿Sabes qué te está diciendo Dios, mi estimado? Antes de que nacieras, yo he sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieses tú, yo formé los montes, yo hice donde vives. Entonces, ¿qué te estás preocupando, cabezón? Yo estoy contigo. ¿Qué te preocupas? Dios tiene control. Y tú puedes decir: pastor, pero se está saliendo de control. De tu control, de la expectativa que tú tienes, de lo que tú sueñas, pero del control de Dios jamás nos hemos salido cuando somos sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? De tus expectativas sí, porque a veces nuestras expectativas son tan cortas, tan cortas. Yo tengo un hijo de 14 años y la vez pasada yo estaba platicando con él, y uno de mis sueños es que le estudie su preparatoria, su universidad y todo. Y platicando con él,
yo estaba pensando, dije, bueno, pues él puede estudiar, no sé, aquí en Brownsville, en la universidad de aquí, y yo ya estaba haciendo todo basado en eso. Y hasta estaba haciendo un ahorrito. Dije, mira, aquí en el UTV, que es la universidad aquí de Brownsville, University of Texas Brownsville, dije, ahí está bien. Y uno va siendo basado en lo que uno cree. Y entonces le digo, hijo, ¿te gustaría estar ahí en el UTV? Y me dice, no, pa. Le digo, ¿cómo? Dije, donde me diga que quiere estar acá en Matamoros. Le digo, ¿y dónde quieres? No, pa, a mí me gustaría ir más a San Antonio, Los Ángeles. Dije, fíjate, yo veo el mundo de acuerdo a mis posibilidades. Él ve el mundo de acuerdo a sus sueños. Y la vida espiritual es exactamente igual. Tú quieres que Dios haga de acuerdo a tus posibilidades, y Dios ve tu vida de acuerdo a su propósito. A ver, te lo voy a volver a decir. Tú ves el mundo de acuerdo a tus posibilidades, y en tus posibilidades tú dices, yo quiero esto, yo quiero esto, esas son tus posibilidades. Y Dios ve tu mundo de acuerdo a su propósito en ti. Y mientras tú no entiendas eso, toda la vida siempre la llevas perturbado, angustiado y molesto. ¿Por qué? Porque hay gente que no logra ser feliz porque primero quiere que sean las cosas como ellos quieren y después ver lo que Dios tiene, y con Dios no es así. Mira, quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aconteció, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Y no voy a hablar de la pesca milagrosa. Voy a hablar de que Jesús se encuentra con dos pescadores que habían estado toda la noche, porque Jesús conocía que habían estado toda la noche, y no llega a darles una pesca milagrosa. No llega a decirles, preparen la cooperativa porque hoy van a sacar muchos peces y ¿saben qué? Prepárense. No. Jesús llega y lo primero que hace es pide una barca y se sube y empieza a predicar. ¿Si te has dado cuenta que estamos en el siglo donde queremos que primero Jesús nos arregle la vida y después hacemos su voluntad? Por eso muchas veces no hemos visto la gloria de Dios, porque lo primero que queremos es que Dios nos solucione el problema. ¿Por qué crees que hoy en día existen tantos productos milagrosos? Tan solamente en 5 minutos usted puede rebajar toda esa panza que le colga. No. Y ahí vas a comprar el producto milagroso. Tan solamente con 5 untadas una vez al mes usted va a poder bajar toda esa. No. ¿Sabes? Hoy estamos en el tiempo, no se sienta ofendido, estoy poniendo de ejemplo. Estamos en el tiempo de todas las cirugías estéticas. Y ¿sabes qué he entendido? La gente que va al gimnasio voltea y me dice, el cuerpo tiene memoria. Y sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto, el cuerpo tiene memoria. Por eso de ahí sacaron la palabra gordibuena. El que está despierto entendió el chistezazo que me aventé. Porque el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Y hoy queremos acelerar todo. Queremos comer en 5 minutos, por eso existen las maruchas, los hot dogs. Queremos matrimonios express, por eso existen Las Vegas. Tú te vas a Las Vegas y en 5 minutos entras soltero y sales casado. Lo que hemos sido es impresionante, en verdad, hermano. Tú llegas a Las Vegas y ahí el tipo te consigue padrinos y esto, lo otro, y te dice, yo te caso, firmas y sales casado en 5 minutos. Ya llegan a su ciudad y dicen, ¿qué hice? Te casaste rápido, express. Hoy si te das cuenta que en nuestra época, pregúntales a tus papás que tienen más de 40, 50 años, tú tenías que ahorrar.
para comprarte algo. Y ahora, pastor, ¿para qué ahorrar si existe Coppel? Si existe la tarjeta de crédito, porque todo queremos que. ¿No has escuchado los comerciales que dicen donde tu firma vale más que el dinero? Cuando te llegue el bill, fírmaselos y mándaselos, a ver si es cierto. No es cierto. ¿Te das cuenta que hemos vivido una vida tan apresurada, tan apresurada, tan apresurada, que se nos olvida que Dios lo primero que quiere hacer es su voluntad? Jesús se sube a unas barcas y no llega diciéndole a Pedro: ay, Pedro, fíjate, no, hombre, qué pena contigo, Pedro, que esta noche escondí todos los peces y no agarraste nada, Pedro, discúlpame. Porque eso queremos que Dios haga en nuestra vida. Queremos que Jesús voltee con Pedro y le diga: Pedro, una disculpa, manito, es que fíjate que aventé una corriente nueva de agua, por eso no pescaste nada y los peces se escondieron, discúlpame, pero mañana será un buen día. No, Jesús se sube a una barca y le dice: préstamela para predicar. Y él empieza a predicar. Acabando de predicar, cuando acabó de predicar, voltea y le dice: Pedro, boga mar adentro. O sea, Jesús primero hizo su voluntad. Y eso es lo que no hemos entendido, que en el plan perfecto de Dios siempre vamos a estar bien. ¿Cuántos decimos amén? Pedro tuvo una pesca milagrosa, ¿sí o no? Sí, pero supo entender la voluntad de Jesús. Y la voluntad de Jesús no era darle peces. La voluntad de Jesús era que escuchara su palabra. Tú no te pones a pensar por qué Pedro fue y echó las redes. No sé si alguna vez te habías hecho esa pregunta. ¿Por qué Pedro con tanta seguridad va y echa las redes? Porque había escuchado la palabra de Jesús. Había escuchado lo que Jesús había predicado. Por eso la respuesta de Pedro es: mas en tu palabra. La traducción dice: maestro, toda la noche hemos estado, pero más en tu palabra. ¿Y sabes por qué la respuesta de Pedro es más en tu palabra? Porque las palabras de Jesús habían impactado tanto la vida de Pedro, que Pedro quedó convencido que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. Impactaron tanto sus palabras. Por eso, y mi estimado amigo, hermano, mi pregunta es: ¿qué tanto te han impactado las palabras de Dios en tu vida? Para que no tengas miedo de lo que va a venir. El miedo se hace presente, eso es inequívoco. En algún momento vas a tener miedo, claro. Pero a pesar del miedo tienes que seguir sabiendo que en su palabra Dios nos ha dado la victoria. Que en la palabra de Jesucristo estamos bien, que en la palabra de Dios Él nos va a bendecir, que en la palabra de Dios Él nos va a fortalecer. Pero ¿sabes cuál es el conflicto? Que hemos dejado de escuchar sus palabras. No sé si alguna vez te hayas puesto a pensar eso. Porque para eso Pedro todavía no era discípulo de Jesús. Todavía no era discípulo. Después de eso acontecen las situaciones, pero para ese momento no. ¿Quién le cree a un extraño? Es como si esta mañana tú no me conoces y salimos y te digo: renuncia al trabajo, te espero mañana, yo te voy a dar trabajo. Imagínate, hoy sales de aquí, te vas a Plaza Fiesta, estás haciendo fila para entrar al cine, estás esperando porque ya salió Misión Imposible 2 con Tom Cruise. Entonces, que yo quisiera estar como Tom Cruise a esa edad. Y estás haciendo fila y chocas con alguien. Renuncia a tu trabajo, te espero mañana a mediodía porque te voy a contratar, que tengas buen día y que te disfrutes la película. ¿Renunciarías? Claro que no. No, y si renuncias es que estás loco, pero claro que no renunciaríamos. Claro que no. Si yo tengo un encuentro ocasional con alguien así, yo no renunciaría, jamás. Pero no sé si dimensionas que la predicación de Jesús impactó tanto la vida de Pedro, que cuando Jesús le dice: ve, echa todo, dice: Señor, maestro, he estado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Lo demás es historia. ¿Sabes hoy que necesitamos recordar las palabras de Jesús sobre nuestra vida?
Regresa conmigo al Salmo 90, por favor. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué dice la Escritura? Cuando estés pasando un momento difícil, tienes que recordar la palabra de Dios. Cuando estés quizás en una sala de hospital, porque un ser querido está debatiendo entre la vida y la muerte. Cuando estés quizás en una sala de espera, cuando quizás te toque estar en una prisión, cuando quizás te toque estar pasando un momento complicado, difícil, cuando sientas que quizás no hay salida, cuando sientas que quizás las cosas no están saliendo como nosotros queremos, porque a todos nos pasa que las cosas no salen como nosotros queremos. Hay ocasiones que las cosas, que el marco de la vida no se va poniendo como nosotros lo habíamos idealizado. Porque a decir verdad, nadie soñamos un día con levantarnos y que el matrimonio estuviera deshecho. Nadie de los que estamos acá soñamos un día con levantarnos y que el médico nos haya dicho que la enfermedad es terminal. Nadie soñamos un día con levantarnos y pensar que nuestro trabajo nos iba a separar de nuestros seres queridos. Nadie hubiésemos pensado que quizás el amor de nuestra vida nos iba a lastimar tanto. Quizás nadie lo habíamos pensado así. Quizás nadie nos levantamos un día pensando que íbamos a tener que lidiar con el abuso cuando estábamos pequeños, con el agobio, ahora con el tema bullying. Jamás nadie creímos que un día la vida se nos iba a complicar tanto. Jamás creímos quizás un día que el matrimonio, que los hijos, que el trabajo nos iban a agobiar tanto. Y sabes, esta mañana Dios te quiere recordar que todo eso es parte de la vida. Es por eso que el salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Y sabes cuáles son las palabras que tienen que preponderar en nuestro diario vivir? El recordar quién es nuestro refugio, quién es nuestro castillo fuerte, quién es el que nos ayuda, quién es el que nos guarda. Porque la Biblia jamás promete, y Dios jamás ha prometido, que no vamos a tener circunstancias difíciles. Si así fuera, yo tendría que predicarte y decirte: jamás he pasado un trago amargo. Pero sabes, en la vida hay muchos tragos amargos. De hecho, a decir verdad, hay muchas caídas. Sabes, escuchaba la historia. El día de ayer hubo un juego de fútbol a nivel mundial que es muy seguido, que es la final de la Champions League. Y el técnico Luis Enrique del equipo PSG tiene una historia muy conmovedora. Él perdió una hija a los 9 años de, si no mal recuerdo, una enfermedad terminal. Y le preguntaban a él, y la grada, la hinchada, le hizo un reconocimiento a él, porque cuando él queda campeón años antes con otro equipo, su hija va y entierra la bandera del Barcelona a mitad del campo, su hija. Y pues él va y la abraza, y es una imagen muy conmovedora. Años después, él vuelve a quedar campeón, ahora con el PSG como técnico, pero su hija no está, porque su hija murió. Y sabes, dicen que en las entrevistas a él le preguntan y le dicen: oye, ¿no crees que la vida ha sido muy injusta contigo porque te robó a tu hija? Y él contesta y dice: no, la vida ha sido y fue maravillosa conmigo, porque me prestó 9 años a una niña que yo no tenía que tener. Y no es cristiano, y no sigue a Dios. Y mi pregunta: ¿y nosotros que decimos que Jesucristo está con nosotros? Quizás hemos olvidado, quizás se nos ha olvidado de qué se trata la vida. Que hay cosas en un plano natural que tienen que vivir, y hay otras cosas en un plano espiritual que se tienen que vivir, y que tenemos que recordar que Dios ha sido refugio de generación en generación. Y antes que se formase esto, aquello, desde el siglo y hasta el siglo, Dios es Dios. Así es que deje que Dios esté en su vida, deja que Dios te abrace. Así es que hoy que salgas, no salgas pensando el por qué a mí me tocó vivir esta vida. Y sabes, hay una frase que está muy de moda en México: y Dios le da sus mejores batallas a sus más grandes guerreros. No, eso es mentira.
Todos tenemos batallas a nuestras posibilidades, a nuestros niveles. El bebé tiene batallas en su posición, el adolescente tiene batallas en su posición, el joven tiene batallas en su posición, el adulto tiene. Acá la vida no se trata de quién tiene más grandes batallas o quién tiene menos batallas. Acá la vida se trata de quién aprende a confiar más en el creador de la vida, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Incline su rostro conmigo y dile: Padre, hazme recordar que tú sigues siendo Dios. Hazme recordar, Señor, que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo fiel, que pensamientos de bien tienes para mí, no de mal. Espíritu Santo, tómate unos minutos y dile: Espíritu Santo, llena mi vida con tu presencia. Espíritu de Dios, hazme recordar que tú sigues siendo fiel. Hazme recordar, Señor, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hazme recordar, Padre, que en medio quizás de la circunstancia difícil que estoy viviendo, porque jamás creí que un día el diagnóstico dijera cáncer, anemia, leucemia, que dijera que era una enfermedad terminal. Jamás creí que un día iba a amanecer y el matrimonio iba a estar acabado. Jamás me imaginé que un día mis hijos iban a estar en adicciones. A decir verdad, Señor, jamás me imaginé que en este camino llamado vida iba a tener que estar lidiando con un abuso, con un trauma. Nunca lo imaginé así. Pero esta mañana Dios te quiere recordar y te quiere decir: yo sigo teniendo el control. A pesar de la circunstancia difícil, yo sigo teniendo el control. Control, te dice Dios. A pesar del momento de angustia, de dolor, Dios te dice: yo sigo teniendo el control. Y es lo que Dios esta mañana te dice: yo sigo siendo Dios. Sé que quizás la circunstancia no es como la habíamos imaginado. Sé que quizás el dolor llegó porque sientes que no era la vida que querías. Y esta mañana Dios te dice: yo sigo teniendo el control. Yo sigo estando contigo, te voy a bendecir, te voy a cuidar. Aunque creas que las cosas no están saliendo como quieras, esta mañana Dios te dice: vamos, confía en mí. Yo tengo cuidado de todo lo que ha de venir. Aunque no lo creas, mientras tú descansas, yo sigo formando tu vida, tu corazón. Sé que quizás el diagnóstico, la situación civil, sé que quizás la situación familiar, la situación personal no era la que había soñado. Y si esta mañana tú no tienes a Cristo en tu corazón, repite esta oración con nosotros, así como estás. Tómate un tiempo y dile: Espíritu de Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, y esta mañana quiero que me laves, que me limpies, que me purifiques. Quiero llamarte mi Dios, mi Señor, y quiero que a partir de hoy mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero que a partir de hoy, Señor, seas tú el que me ayuda, el que me guarda, el que me fortalece, el que me bendice. Espíritu Santo, que seas tú abrazándome en cada momento, que seas tú bendiciéndome en cada momento, que seas tú, Señor, fortaleciéndome, y que a partir de hoy mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Borra mis pecados en el nombre tuyo, Padre.